Queridos hermanos, qué alegría encontrarnos en torno a la palabra, en torno a la presencia del Señor en la iglesia, con la alegría, hermanos, de sabernos familia, de saber que el Señor permanece entre nosotros y nos envía. Ven qué hermoso, porque la resurrección que estamos celebrando en este tiempo de Pascua nos recuerda que el Señor no solo se ha hecho presente, no solo ha resucitado, nos ha hecho partícipes de ese gozo y nos ha enviado a anunciar al mundo entero la alegría de la resurrección del Señor. Vamos a escuchar del Evangelio de Mateo, el capítulo 18, una parte del capítulo 18 que es hermosa. Si tu hermano te ofende, ve y corrígelo tú y él a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de uno o dos, para que el asunto se resuelva por 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, informa a la comunidad. Y si no hace caso a la comunidad, considéralo un pagano o recaudador de impuestos. Les aseguro que lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les digo también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa a mi Padre del cielo, se los concederá, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí, en medio de ellos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Jesús permanece con nosotros y nos envía. Estamos estudiando una formación básica de nuestra fe cristiana que usted encontrará en el texto de la Comisión Nacional de Catequesis del Senacat. Esta es nuestra fe, lo puede adquirir en sus parroquias, consulte con los catequistas. Aquí encontramos una riqueza enorme para que usted pueda crecer, madurar y comprender y conocer más sobre Jesucristo y la fe de la iglesia. Estamos en el encuentro 17. Jesús permanece con nosotros y nos envía, que es el último encuentro de la segunda parte que habla de la persona de Jesús. Hemos venido desarrollando ya toda la primera parte centrado en la persona del Padre, de Yahvé, Dios Padre. Hemos desarrollado toda la segunda parte centrada en la persona de Jesús, y iremos a partir de los próximos programas a trabajar la tercera parte sobre el Espíritu Santo, que es el misterio de la Trinidad. Ahí en la página 92 usted encontrará todo lo que yo ahora brevemente quiero compartirle. Es hermoso estar en medio de gente agradable, ¿verdad? Qué agradable es pasear, estar en una fiesta, conversar con gente que nos agrada. Qué bonito es sentir, ¿verdad?, la presencia de la gente. Cuando uno ve una persona que quiere mucho y llega, cuánto se alegra uno. Eso es hermoso, ¿no? Necesitamos de la cercanía de las personas, que nos orienten, que nos cuiden, que nos hagan reír. Es hermoso hacernos sentir la vida como algo bueno y siempre nuevo. Esta experiencia, ¿no? Hay gente que nos renueva, que nos ayuda. Obviamente, la persona maravillosa que anima nuestra vida es el Señor Jesús. Cristo ha resucitado y está entre nosotros. Y nosotros, hermanos, podemos percibir su presencia, podemos experimentar su presencia. La fe en Cristo, dice el Papa Francisco en Lumen Fidei, la luz de la fe, un documento que él escribió: la fe en Cristo nos salva porque en Él la vida se abre radicalmente a un amor que nos precede y nos transforma desde dentro, que obra en nosotros y con nosotros. Jesús nos ha asegurado ya en el Evangelio de Mateo: yo estoy con ustedes todos los días de la vida hasta que termine este mundo. El Señor nos acompaña siempre. Por eso usted y yo vivimos con la certeza de que el Señor está con nosotros. El Señor resucitó para hacerse presente. La muerte no pudo arrancar esa presencia. La muerte no pudo destruir esa presencia. Verá que una de las cosas que más nos duele ante la muerte de una persona amada, de un familiar, es su ausencia física. Pues la resurrección asegura la presencia del Señor en medio de nosotros a lo largo de toda la historia humana. Su presencia está viva en la iglesia y en la comunidad. ¿Para qué está la iglesia? Oiga, la iglesia es la familia, la comunidad que nace de la Pascua, la comunidad que nace de la resurrección. La iglesia es testimonio, es signo, sacramento de la presencia de Dios, ¿verdad? La iglesia, cuando uno va a un templo y ve el templo, ¿no?, en la comunidad, en el edificio, pero también los cristianos, la iglesia, que somos nosotros las piedras vivas, somos signo de la presencia de Jesús. Es que Jesús, dice el documento de Parecida, es el único liberador y salvador.
Con su muerte y resurrección rompió las cadenas opresivas del pecado y de la muerte, que revela el amor misericordioso del Padre, la vocación, dignidad y el destino de la persona humana. Pero hermanos, ¿cómo sabemos que Jesús está con nosotros? ¿Cómo lo encontramos? Cada vez que leemos y escuchamos la palabra de Dios, sentimos a Cristo presente. Cristo nos habla, se comunica con nosotros cuando leemos la Escritura, porque Él es la palabra hecha carne, que ha habitado entre nosotros. El signo de esa presencia del Señor es la Sagrada Escritura. Por eso en la casa, en la misa, nosotros tenemos una especial consideración, admiración por la palabra. La palabra es esencial. Cuando participamos de los sacramentos, Cristo está presente en la iglesia cuando la iglesia actúa en su nombre, cuando bautiza, cuando es Cristo quien bautiza. Cuando se confiesa, es Cristo que se confiesa. En la celebración de la Eucaristía, Cristo está presente en la palabra proclamada, en el ministro, en la familia, que es la iglesia, la asamblea, y en el pan eucarístico. Jesús dijo, este es mi cuerpo. Oiga, no dijo, se parece. Es una malísima traducción, con mala intención. En realidad, la original es, Jesús dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Este pan se convierte en mi carne. Ahí está presente Jesús. Jesús está presente en la Eucaristía, en la capilla del Santísimo, en el sagrario. Jesús está ahí vivo y presente. Está presente en los pastores de la iglesia, el Papa, los obispos, los presbíteros. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, al capítulo 10 de San Lucas, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Y el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. ¿Verdad? Yo tengo que decir clarito que nosotros no nos hemos puesto aquí. El obispo no se puso ahí porque él quiso. Cada sacerdote no está ahí porque hemos querido. El Señor nos ha elegido. Somos consagrados del Señor. Con toda nuestra miseria, con todo nuestro pecado, con toda nuestra fragilidad, el Señor se fijó en nosotros, como un día lo hizo en Pedro, en Pablo y en todos sus apóstoles. Siempre que nos reunimos con otros cristianos para celebrar la fe, porque donde está, hemos escuchado Mateo 18, versículo 20, donde están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo presente. Cada vez que hacemos el bien a los hermanos, ahí se hace presente el Señor. Siempre que acompañamos el sufrimiento, el dolor, la pobreza de alguien, ahí está Jesús, a quien pasa dificultad, aquel que todo fortalece. Por eso, queridos hermanos, Jesús sigue vivo de manera sacramental en medio de nosotros. Él no está muerto. Por eso, con este hermoso canto, glorifiquemos al Señor. Que tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Que tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Solo en ti yo soy libre y este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, Él vive para siempre. Él vive para siempre. Que las tinieblas huyan ante ti. Avívame y dame fortaleza para seguir. Solo en ti yo soy libre y este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está.
Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, Él vive para siempre. Él vive. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Él vive para siempre. Él vive para siempre. Queridos hermanos, proclamamos con gozo, con alegría que el Señor está vivo y Cristo está entre nosotros. Es aquella certeza que alimenta nuestra vida. El evangelista San Lucas, después de relatar la resurrección del Señor, consigna el episodio de los discípulos de Maús, quienes ese mismo día iban de camino conversando acerca del acontecimiento de la muerte del Maestro, que tanto fracaso y tristeza sentían. Jesús empezó a caminar con ellos. Eso es maravilloso, ¿eh? Capítulo 24 de San Lucas, del versículo 13 al 35. Jesús, los discípulos de Maús van cansados, agobiados. Hermanos, habían puesto su confianza en el Señor y ahora lo ven muerto en la cruz. ¿Se imagina lo que es? Yo pierdo toda la esperanza. Uno se siente fracasado. Los discípulos vieron a Jesús en la cruz y salieron corriendo. Y estos dos, Cleofas y el otro, no sabemos el nombre del otro, solo de uno, podría ser una mujer, van de regreso a Maús porque ya no hay nada que hacer. La muerte parecía ser la última palabra, lo definitivo. Pero cuando van de camino, Jesús se hace presente. Hermanos, si no lo reconocen, a veces nos pasa lo mismo. Está Jesús ahí y no nos damos cuenta. Está el Señor presente y no lo percibimos. Y Jesús camina en medio de su dolor, de su tristeza, se involucra con ellos, les habla, les hace conversación, les pregunta de qué hablan. La tristeza está en su rostro, se nota la tristeza de los discípulos. Jesús no sabía qué había pasado. Le relatan los acontecimientos que habían vivido, el detalle de la pasión del Señor, que mucho les había impresionado. Y llegan a esta conclusión. Nosotros lo esperábamos, creyendo que Él era el que ha de liberar a Israel, pero a todo esto van 2 días que sucedieron estas cosas. Entonces Jesús dice, qué poco entienden, qué duros son para entender lo que anunciaron los profetas. Y empieza a explicar, a hacer una catequesis, un anuncio de Él en todo el Antiguo Testamento. Los discípulos quedan impresionados. Le invitan a estar con el Señor, capítulo 24 de Lucas. Quédate con nosotros, es tarde, ya va a anochecer, quédate con nosotros. Y estando a la mesa, para volver a asegurar, Jesús está presente en el pan de la vida. Cuando fracciona, cuando parte el pan, Jesús, ahí reconocen al Señor. Sentíamos un ardor cuando Él nos hablaba en el camino y cuando nos explicaba la Escritura. Pero Jesús es
la explicación de toda la Escritura. En Él tiene sentido toda la palabra. En Él se hace presente toda la fuerza de Dios. Hermanos y hermanas, el Señor está vivo en medio de nosotros. Cuando le reconocemos en la fracción del pan, recuerden que el título fracción del pan es el que se usaba en la iglesia en los primeros siglos para hablar de la misa, de la Eucaristía. Ojalá, hermanos, que estemos convencidos de que el Señor camina a nuestro lado, que el Señor no nos abandona, nos acompaña siempre. Ahora el Papa Francisco nos va a recordar la alegría de la Pascua con este hermoso video que vamos a ver. Queridos hermanos y hermanas, en estos días celebramos con alegría el gran misterio de la resurrección de Cristo. Es una alegría auténtica, profunda, que se basa en la certeza de que Cristo resucitado no muere más, sino que vive y actúa en la Iglesia y en el mundo. No es fácil aceptar la presencia del resucitado en medio de nosotros. La pregunta que el ángel dirigió a las mujeres aquella mañana de Pascua, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo?, nos debe interrogar también a nosotros. Buscamos entre los muertos al que vive cada vez que nos encerramos en el egoísmo o en la autocomplacencia, cuando nos dejamos seducir por el poder y las cosas de este mundo, olvidando a Dios y al prójimo, cuando ponemos nuestra esperanza en vanidades mundanas, en el dinero o el éxito, cada vez que perdemos la esperanza o no tenemos fuerzas para rezar, cada vez que nos sentimos solos, abandonados de los amigos e incluso de Dios, cada vez que nos sentimos prisioneros de nuestros pecados. La advertencia del ángel nos va a ayudar a salir de nuestras tristezas, a abrirnos a la alegría y a la esperanza. La esperanza que remueve las piedras de los sepulcros y nos empuja a anunciar que Jesús está vivo. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, México, Costa Rica, Colombia, Uruguay y Argentina, y otros países latinoamericanos. Que en este tiempo de Pascua abramos nuestra vida al encuentro con Cristo resucitado, Cristo vivo, el único que puede dar verdadera esperanza. Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Queridos hermanos, una vez que hemos experimentado, como nos ha dicho el Papa Francisco, la alegría de la Pascua, la resurrección del Señor, no podemos quedarnos encerrados, no podemos quedarnos en nosotros mismos. Hay que ponerse al servicio del Señor. Cristo nos envía. ¿Verdad? Toda la fuerza de Dios, todo el poder de Dios se le fue dado a la iglesia. Ya escuchamos en el Evangelio de Mateo. Lo que ustedes aten en la tierra queda atado en el cielo. Lo que desaten en la tierra queda desatado en el cielo. Oiga, la gente se pregunta, ¿y por qué la iglesia actúa como actúa? Porque actúa con poder. Cristo la envió. Cristo le dio su fuerza. Cristo le dijo, vayan, anuncien, bauticen, saquen demonios. La iglesia tiene el poder de Jesús. La iglesia no es de la iglesia. No es la iglesia en sí misma, ella es instrumento de salvación para el mundo entero. Ella fue enviada, queridos hermanos, para que la presencia del Señor sea plena, poco a poco, en medio de nosotros. Ella fue enviada para anunciar el reino de Dios. La iglesia tiene el poder de Jesús. Jesús sopla sobre los apóstoles y sigue estando presente en la iglesia.
en los sucesores de los apóstoles, papas, los obispos, los presbíteros, y en la comunidad cristiana. Sigue actuando Jesús a través de su Espíritu. Queridos hermanos, estamos llamados, como Papa Francisco dice en Evangelii Gaudium, en numeral 24, a ser una iglesia en salida. Una iglesia que primerea, es decir, que sale al encuentro, que siempre busca iniciativa. A veces yo siento que nos sentimos ya fracasados, que mucha gente ya no viene a la iglesia, que mucha gente no le interesa a Dios. Hermanos, no perdamos la esperanza. Nosotros tenemos que ser como el profeta que anuncia el amor de Dios. Tenemos que primerear. La comunidad experimenta que el Señor tomó la iniciativa. Hay que tomar la iniciativa en nuestras comunidades. No hay que fracasarse, no hay que cansarse, no hay que agobiarse. Hay que primerear, salir al encuentro, tomar la iniciativa, manifestar a todos la alegría del Evangelio, atrevernos un poco más. Somos muy reservados, ¿no? Los católicos, cristianos católicos, no hablamos del Señor. Tenemos que contarle al mundo entero la alegría del Señor, involucrarse en el dolor de la gente, la alegría de la gente, acompañar a las personas, mostrar el camino hacia Cristo, dar fruto. Hermano, nos toca dar fruto. Nos toca que esta palabra dé fruto en nosotros y festejar. Papa nos invita a 5 cosas: primerear, involucrarnos, acompañar, fructificar y festejar. Junto a esta hermosa canción de Atenas, glorifiquemos al Señor, experimentemos su amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Porque yo te he redimido, con mi sangre te he comprado, y hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces, yo soy tu Salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Y en el cielo yo te espero, un lugar te he preparado, y cuando se haya cumplido el tiempo
en esta tierra, yo te recibiré. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Que pueda separarte de mi amor. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este encuentro. El Señor está presente. Pidámosle al Señor, como lo hicieron los discípulos de Maús, que se quede con nosotros. Quédate, Señor, con nosotros, para que el Papa y los obispos, los presbíteros y los que tienen la responsabilidad de anunciar la palabra de Dios vivan sumergidos en su contemplación. Se dejen guiar por esa palabra que anuncian a los hermanos. Quédate con nosotros para que cuantos buscan el camino de la verdad lo descubran presente en Cristo el Señor, operante en su iglesia. Quédate con nosotros, Señor, para que los que en medio de sus pruebas se sienten descorazonados, descubran la fuerza de Cristo que vive y se vean iluminados en su camino. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, es una alegría compartir este programa con ustedes. Gracias por acompañarnos. Anime a otros hermanos a ver este programa, a ser parte de nuestra familia aquí en Levántate y Camina. Nos vemos a la próxima. Dios le bendiga. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de